Hubo un suceso raro en Estrasburgo en el año 1518. 400 personas bailaron hasta morirse. Primero fue una mujer la que tomó la iniciativa. Después fueron uniéndose otras personas. Y en un mes eran más de 400. No había música sonando, no había nadie que los amenazara, no había nadie que los obligara, no había nada que los incentivara a hacerlo. ¿Por qué no se detuvieron? Es la pregunta. Y la respuesta es simple, pero decepcionante. Ninguno de ellos pudo hacerlo. La mujer se llamaba Frau Troffea. Ese día simplemente salió a la calle y empezó a bailar. Los vecinos pensaron que tal vez estaba borracha porque bailaba de una manera extraña, moviendo los brazos en una forma casi inhumana, describen algunos historiadores, y con una energía poco común. La mujer continuó bailando durante varios días, ante la atónita mirada de los demás. Atónita porque, observándola a la cara, todos se dieron cuenta en ese momento de que su rostro solo mostraba una expresión de pánico y desesperación. Este contraste fue incómodo. Un cuerpo que emanaba alegría con una cara que pedía ayuda. Por supuesto, pasaron minutos y horas y ella no se detenía. Frau Troffea no podía dejar de bailar. Después de unos días, sus pies ya estaban heridos y el suelo empezaba a mancharse de sangre. Daba gritos de dolor mientras seguía en movimiento, pero nunca paraba de bailar. Y no lo hizo durante más de 4 días seguidos. El quinto día comenzaron a escucharse gritos, pero no eran de Frau Troffea, sino de los vecinos, porque ella ya estaba muerta. Sus piernas mutiladas del desgaste muscular y su cara de desesperación agotadora eran evidencia de la monstruosidad que había vivido. Sin embargo, cuando todo parecía haber terminado, 2 personas más empezaron a moverse en las calles de la ciudad. 2 personas más empezaron a bailar. De nuevo, nada los incentivaba a hacerlo, pero lo hacían. Sin control y durante varios días siguieron moviéndose. Y durante esos mismos días empezaron a ser 10, 20, 30 personas las que habían empezado a hacerlo, hasta que en un mes ya eran 400, inducidas en un estado en el que parecían estar haciendo una especie de ritual. Nadie entendía en absoluto qué estaba pasando. Por supuesto, esto llamó la atención de las autoridades del momento, que empezaron a preocuparse por la actitud de los ciudadanos, pero los médicos y especialistas creían que se iban a detener. La solución que intentaron fue en contra de la intuición. Persuadieron a la gente de que siguiera bailando, abriendo 2 mercados de esa índole e incluso construyendo un escenario. La lógica parecía simple. Si las personas bailaban día y noche, en algún momento saciarían esa necesidad y se detendrían, ¿no? Incluso contrataron músicos para intentar controlar los bailes y a otros bailarines para sostener y levantar a quienes se caían del agotamiento. La solución, claramente, fue inútil. La situación estaba descontrolada. La gente había empezado a sufrir invalidez en las piernas, ataques epilépticos, infartos y derrames cerebrales que los llevaban a la muerte. ¿Podrías imaginarte al menos lo inquietante que habría sido esa escena? En promedio se iban sumando 15 personas por día. 15 personas que día y noche bailaban al ritmo de una música inexistente, dejando marcas de sangre por donde pasaban. Hagamos una pausa para preguntarnos lo que todos nos estamos preguntando ahora. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que hizo que esas personas se comportaran de esa manera? El emperador de Estrasburgo creyó que podía tratarse de un castigo divino. Claro, estamos hablando del año 1518. Así que esto no era algo raro. Hoy en día, por más desconcertante que suene, la realidad es que nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Aunque, como siempre, existen algunas hipótesis que nos salvan de quedarnos con tanta intriga. Existe un hongo psicotrópico que crece en los tallos de centeno, llamado Claviceps purpurea. Una de las teorías sugiere la posibilidad de que los habitantes de Estrasburgo lo hayan ingerido accidentalmente en su dieta diaria.
Este hongo produce sustancias que pueden generar delirios y alucinaciones, aunque al mismo tiempo corta el suministro de sangre de las extremidades del cuerpo. Los expertos descartaron esta idea, ya que su consumo habría impedido que la gente bailara durante tanto tiempo. Esto es lógico. Sin sangre en las extremidades, las mismas se hubieran muerto por necrosis y desprendido del cuerpo de los bailarines, y lo que sucedía era todo lo contrario. Otros historiadores propusieron una nueva teoría. La llamaron histeria colectiva. En aquellos años, Estrasburgo tenía una población muy dividida y con grandes diferencias sociales y económicas, generando una brecha muy marcada entre ricos y pobres. Las clases más relegadas sufrían hambruna y enfermedades que podrían haber generado una desesperación espiritual o mental. La sociedad europea del Renacimiento era un mundo de escasez y por eso se vivía siempre al borde de la catástrofe, pero esto aún sigue siendo un motivo poco probable. La comprensión del episodio ocurrido en las calles de Estrasburgo aún hoy sigue siendo un desafío casi imposible para la psicología y la medicina. A pesar de las teorías que surgieron y de los hechos que pudieron corroborarse, la epidemia de baile, como se la llamó, sigue siendo uno de los grandes y extraños misterios que atravesó la sociedad. Otra cosa rara ocurrió en Gulpit, una ciudad de Inglaterra, en el año 1150. Durante la época de cosecha, unos campesinos locales encontraron a un niño y a una niña en uno de los pozos destinados a cazar lobos. Esos agujeros se hacían para que los animales no se comieran al ganado. «Que Dios se apiade», dijo uno de los campesinos cuando los vio, porque fue desconcertante encontrarlos. Los niños estaban desnutridos, vestían ropa hecha de materiales desconocidos y hablaban en un idioma que nadie entendía. No se parecía al inglés, alemán, español, francés o ningún tipo de lengua africana de la que tuvieran registro. Pero lo más desconcertante, y esto fue apenas los encontraron, es que el color de su piel era verde. Desde la punta de los pies hasta el cuero cabelludo, no había una sola parte de su cuerpo que mostrara otro color que no fuera verde. En el rescate, los niños fueron llevados a la casa de Sir Richard de Calne, un vecino que se encargó de cuidarlos por unas semanas. Pero los chicos se comportaban de una forma extraña. Rechazaban los alimentos que se les ofrecían y parecían no tener idea de dónde se encontraban, de qué era todo lo que los rodeaba. Se los veía desorientados, casi como si el mundo les resultara desconocido. Pasaron algunos días. Lamentablemente, el niño no sobrevivió al estado de desnutrición en el que lo habían encontrado. Sin embargo, la niña se salvó. No solo eso, sino que con el tiempo aprendió inglés. Y cuando ya dominaba los aspectos básicos del idioma, logró contar a los habitantes de Gulpit su historia. ¿Qué es lo que ellos escucharon? Generó más confusión de la que ya tenían. Según ella, ambos provenían de un lugar donde el sol rara vez brillaba y la luz que veían, según la describía, era siempre similar al crepúsculo que precede al amanecer. Decía que se trataba de un sitio con cavernas y pasajes subterráneos, un lugar donde el atardecer parecía ser eterno. ¿Qué parte del mundo coincidía con esa descripción? La niña explicó que un día, mientras ella y su hermano estaban alimentando los rebaños de su padre, escucharon un sonido fuerte. Un sonido que continuó hasta que, de repente y sin saber por qué, perdieron la conciencia y se despertaron en aquel pozo donde los encontraron. ¿Qué pasó en el medio? Es algo que nadie sabe. Esto no parece más que un simple mito, ¿no? 2 niños aparecen en un pozo y tienen la piel verde y no saben de dónde vienen. ¿Cómo me voy a creer esto? Bueno, hubo 2 escritores de ese tiempo que dejaron cada uno una obra en latín que incluía esta historia de Gulpit. Uno de ellos dijo: «Me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos. La cantidad de personas que me dieron información sobre lo que había pasado fue tanta que me resulta imposible no creer lo que me contaron». Ambos historiadores coincidieron en que la niña pudo sobrevivir y hablar sobre su pasado. Dicen que el sonido que describieron podría haber sido el de las campanas de la abadía de Bury Edmonds, ubicada a 15 kilómetros de esa ciudad. ¿Qué es lo que les pasaba en la piel? Bueno, algunos médicos sugirieron que podrían haber padecido clorosis,
una afección causada por la anemia y caracterizada por ese color verdoso. Pero otros especialistas decían que la clorosis nunca llega a tornar la piel de color verde a ese nivel, sino que se trata de pigmentaciones menores. Con respecto al idioma desconocido, algunos analistas insinuaron que podría tratarse del idioma flamenco, una variedad regional del idioma neerlandés que se habla en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Pero esta explicación es poco probable. En el siglo XII existían rutas marítimas importantes que unían a Gran Bretaña con el continente, por lo que a través del pueblo de Gulpit pasaban personas que hablaban ese idioma y algunos aldeanos tendrían que haberlo reconocido. Otra explicación propone que pertenecían a una pequeña tribu que se escondían en cavernas y que mantenían su idioma, por lo que hablarían una evolución lingüística de los idiomas célticos, que para esa época sería difícil en esa zona de Inglaterra que alguien pudiera entenderlo. Hay una última teoría, curiosamente la más difundida, y sostiene que el color inhumano, la ropa extraña y el idioma ininteligible eran características de otro lugar. Un lugar que nunca vimos, uno que no conocemos, uno al que posiblemente no tengamos alcance. Podrías pensar la conjetura que más te convenza, está bien, pero quiero recordarte una sola cosa. Lo más probable es que mientras vivas, nunca sepas de dónde vinieron los niños verdes de Gulpit. In their REM dreams, and especially in nightmares, there's going to be one or two or three maybe male strangers lurking in the background somewhere there. And if you score thousands of dream reports and you tabulate, there's this character, that character, whenever you get the presence of a male stranger, not a familiar male, he has to be a stranger, unknown, there's going to be physical violence in the dream. There's going to be some sort of aggression between two of the characters. Un joven llamado Matt, cuando tenía 20 años, soñó con 2 gorriones marrones que volaban por su habitación. Revolotearon un rato hasta que uno se fue volando por la ventana, pero el otro no era tan hábil para volar y quedó aleteando en el suelo. Matt se preocupó por este último. En su sueño, miró a la ventana, después hacia el piso y se percató de que ahora el ave ya no estaba ahí. Al día siguiente, en una conversación con su amigo, hablaron sobre los sueños. No era un tema muy usual, pero justo ese día surgió por algún motivo. «Hey, soñé que estaba en tu habitación», dijo el amigo de Matt. Y ante su perpleja mirada, comentó su duda. No sé por qué, pero ahí adentro había 2 gorriones. Hablar sobre esto sería estúpido de no ser por la cantidad de gente que dice haber tenido experiencias similares. ¿Es posible que 2 personas tengan el mismo sueño durante la noche? En primer lugar, todo lo que existe hasta ahora son informes anecdóticos. Muchas personas dicen haber experimentado el mismo sueño que un amigo o un familiar en la misma noche, pero en la ciencia uno tiene que mantenerse escéptico hasta que se realicen investigaciones controladas, sobre todo cuando las 2 personas nunca están de acuerdo en todos los detalles de ese sueño compartido. A pesar de esto, todas las anécdotas son importantes, porque hay algo que es cierto. No hay incentivos para que la gente mienta sobre esta experiencia. Supongamos que esto es cierto, que 2 personas realmente pueden tener el mismo sueño por algún motivo. Si suponemos que los cerebros producen sueños, tenemos que suponer que los 2 cerebros implicados estaban en los estados adecuados para generar un contenido idéntico en las 2 personas. ¿Qué significaría esto? Que las 2 personas deberían haber tenido estados cerebrales idénticos y que estos estados produjeron el mismo contenido cognitivo. Sin embargo, esta opción es casi imposible por la enorme plasticidad y variabilidad de las fisiologías cerebrales. Lamentablemente, las investigaciones son pocas y no muy fructíferas. Según cuenta Patrick McNamara, los casos más frecuentes suelen darse entre personas que tienen algún vínculo, terapeutas y pacientes, amantes, miembros de la familia, etc. Ahora bien, si 2 personas que no se conocen tienen el mismo sueño durante la misma noche, ¿cómo podríamos enterarnos de esto? Los sueños compartidos son posibles, explica McNamara,
No obstante, todavía no hay una explicación plausible de por qué suceden. La ciencia no tiene dónde ponerlos adentro de su panorama mundial actual, pero esa es la mejor razón para investigarlos. Si esto fuese una realidad, ¿sería posible entrar voluntariamente a los sueños de otra persona? Esto ya empieza a sonar a fantasía, pero la ciencia lo ha intentado. Ya hemos hablado sobre sueños lúcidos, aquellos donde una persona realmente sabe que está soñando e incluso puede tomar el control de lo que pasa ahí adentro. Esto es algo que no me creería de no ser por la cantidad de experiencias que compartieron en ese video. En los años 80, Kate Hearn y Stephen LaBerge hicieron un experimento. Se propusieron demostrar científicamente que los soñadores lúcidos estaban realmente dormidos cuando se daban cuenta de que estaban soñando. Partiendo de la observación de que el sueño REM se caracteriza por movimientos oculares rápidos con los ojos cerrados y una erección, se plantearon la siguiente pregunta: ¿sería posible usar esta propiedad? O sea, la de los ojos cerrados, la otra no, para pedir al durmiente que enviara una señal desde su sueño al mundo exterior. Ambos científicos reclutaron a soñadores lúcidos para intentar obtener una respuesta. Antes de que se durmieran, acordaron con ellos el mensaje que debían enviar. Los participantes tendrían que hacer movimientos oculares específicos, como mover la mirada de izquierda a derecha 3 veces cuando fueran conscientes de que estaban soñando. Mientras estaban en la fase REM, sorpresa, los soñadores lúcidos hicieron exactamente eso. Gracias a este código de comunicación, los investigadores pudieron detectar momentos de sueño en tiempo real. Entonces, es posible combinar estos experimentos con técnicas de imagen cerebral para estudiar las regiones del cerebro implicadas en los sueños lúcidos. Ahora, los investigadores sabían que los soñadores lúcidos eran capaces de enviar información desde sus sueños. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Pueden también recibirla? Para averiguarlo, expusieron a un soñador lúcido a estímulos táctiles mientras dormía y le hicieron preguntas de sí o no. El voluntario fue capaz de responder sonriendo para indicar un sí y frunció el ceño para decir no. Además, como parte de este trabajo, a los soñadores lúcidos se les presentaron verbalmente ecuaciones matemáticas simples. Fueron capaces de dar respuestas adecuadas mientras estaban dormidos. Por supuesto, los participantes no siempre respondían, pero el hecho de que a veces lo hicieran abrió una puerta. Ahora bien, ¿qué tan peligrosa es esa puerta? Es otro asunto. En Inception, la película dirigida por Christopher Nolan, que salió en 2010, el protagonista es un ladrón, prófugo de la justicia estadounidense por el supuesto asesinato de su esposa, que se especializa en algo raro. Puede infiltrarse en los sueños de cualquier persona, usualmente para robar información. Esto lo puede lograr a través de un sueño inducido por un dispositivo de tecnología militar que administra un sedante a las víctimas, creando un sueño compartido, ubicado en un escenario que construye la subconsciencia del atacante. Lo que llama la atención de esto es que ambas personas están dormidas en el procedimiento. Una mente que entra en otra. Una mente que recibe a otra mente. Y es inquietante porque cuando el subconsciente de una empieza a darse cuenta de que hay algo que no está bien, de que hay un intruso, entre comillas, interfiriendo en ese mundo, el sueño empieza a volverse más turbio y el entorno empieza a sentirse más peligroso. Las personas alrededor de la víctima comienzan a mirar a ese intruso con ojos amenazadores y todo se vuelve más oscuro. Hay muchos autores que hablaron sobre este tema. Hay muchas piezas de ficción que lo toman para dar lugar a eventos fantásticos. Los sueños son una temática que me atrae por el poco conocimiento que tenemos sobre la conciencia misma. Y por el momento es algo que me inquieta bastante, no voy a mentir. Así que, mientras tanto, prefiero quedarme en el desconocimiento sobre este tema. Porque no me animaría a experimentar algo así, ni soñando. Me gustaría que dejen en un comentario si tuvieron experiencias parecidas o, por qué no, algún otro evento que conozcan que categorice como realidad imposible. Quién sabe si es la puerta para otro video o para reafirmar la realidad de que en este mundo hay cosas que nunca vamos a poder explicar.